Termina la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas y vamos a analizar algunos puntos de cada uno de los partidos, como siempre, con un cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa, muchachos, y vamos a hablar en esta ocasión de los partidos de la fecha 7 de las eliminatorias. Unos partidos que quedaron de la siguiente forma: Venezuela, que pierde 4-0 en la altura contra Bolivia, una Bolivia que le mete una paliza a la Vinotinto. 4-0, muchachos, en el primer partido que se disputa en esta plaza, una plaza explotada ya por Always Ready, y que Bolivia decidió tomar para ver si puede lograr resultados muy distintos a los que había logrado últimamente en La Paz, donde había perdido muchísimos partidos en los encuentros recientes. Entonces, 4-0 le gana Bolivia a Venezuela, una Bolivia que subió en la tabla, se encuentra actualmente en el octavo puesto, una Vinotinto que baja del cuarto puesto al quinto puesto, por encima de Ecuador, por debajo de Brasil. Y hay que hablar también de Argentina, una Argentina que mantiene el primer puesto luego de golear 3-0 a Chile, una Chile que baja nada más y nada menos que al noveno puesto de la tabla, queda fuera nuevamente de los puestos de repechaje o clasificación directa. Esta vez es novena, penúltima de la tabla. De hecho, toma el puesto que tenía previamente Bolivia, una Bolivia que va a enfrentar en la siguiente fecha. Y bueno, pierde de muy mala manera la roja contra el albiceleste. También tuvimos el 1-0 de Brasil contra Ecuador, una Brasil que no convenció demasiado, pero jugando en casa le bastó para ganarle por la mínima, con un gol de Rodrigo de rebote, de desvío, digamos, a la selección ecuatoriana de BKHS, que se estrenó como técnico de la Tri en esta ocasión. Y en este sentido, Ecuador se mantiene su puesto en la tabla, sexto lugar por detrás de Venezuela, y Brasil, que es cuarta. Brasil sube del sexto al cuarto puesto de un solo golpe con esta importante victoria. Tenía ya varios partidos sin ganar en las eliminatorias, y de hecho varios partidos sin ganar en casa, desde el partido contra Venezuela, que lo empató. Después había tenido derrotas, la derrota contra Argentina, había tenido algunos resultados negativos también jugando de visita. Tenía varias derrotas al hilo la selección brasileña, varios partidos sin ganar en eliminatorias. Luego tuvimos dos empates, un empate entre Uruguay y Paraguay a 0, un partido bastante disputado, muy reñido, que deja más golpeado a Uruguay de lo que ya está, un Uruguay con bajas, que ahora además tiene muchas más bajas después de este partido, porque Federico Valverde y Nández vieron amarillas y se pierden el partido contra Venezuela. Además, Lucas Olaza salió un poco tocado, Roche un poco exigido, con algunos tirones también, algunos calambres. Nada fácil para Uruguay, que viaja con 22 hombres apenas a Maturín para la próxima fecha. Una Paraguay que se paró bastante bien en el terreno de juego. Y luego tenemos el empate a 1 entre Perú y la selección colombiana, un empate que incluso pudo haber sido victoria para Perú fácilmente. Jugó muy bien Perú el partido, sin embargo, bueno, no supo aguantar hasta el final esa victoria. Se lo empata Colombia en los últimos minutos, una Colombia que sigue invicta en estas eliminatorias. Perú sigue última, pudo haber salido de esa zona, o al menos no iba a salir del último puesto, pero sí iba a sumar mucho más puntos para no estar tan en el fondo. Sigue con 3 puntos como última de la tabla, y Colombia, que se mantiene en el tercer puesto. Uruguay es segunda, se me olvidó decirles, y Paraguay es séptima. Paraguay, que mantiene ese puesto de repechaje, le quita de hecho el puesto a Bolivia, que había dormido el día anterior, séptima en la tabla. Así que todo cada vez más parejo, muchachos. La verdad es que estas eliminatorias demuestran por qué son las más complicadas del mundo. Esto es algo que ya no nos sorprende siendo sudamericanos. Bueno, vista la tabla, visto cómo quedaron los partidos, vamos a empezar a analizar los encuentros uno por uno, y vamos a hablar primero de Venezuela contra Bolivia. Primero hablar de lo bien que se vio la selección boliviana en casa, jugando a 4100 metros sobre el nivel del mar. Creo que es una cosa que no se puede olvidar, no es algo que podemos obviar del análisis. La selección boliviana venía de ganarle a Perú en casa, pero había tenido unos resultados adversos, una goleada de Argentina en La Paz, había sido goleada, había perdido un partido sobre la hora contra Ecuador, acostumbrado a Ecuador a jugar en la altura, ya no le daba para ganarle en otras eliminatorias a Chile o a Colombia, e incluso en otras eliminatorias más recientes hasta Venezuela le había sacado resultados. En el 2010 Venezuela ganó en La Paz, en el 2014, a esas eliminatorias del 2014, la Vinotinto logró sacar un empate. Así que digamos que a Bolivia últimamente jugar en La Paz ya no le bastaba. Ahora, ha mezclado varias cosas, y esto no solamente
es una cuestión de mérito de altura. Hay que tomar en consideración también que Bolivia estrena un nuevo técnico, Oscar Villegas, que conoce el estadio, que jugaba allí con el Always Ready cuando lo entrenaba hace poco, que logró resultados interesantes en copas internacionales como la Copa Libertadores y que sabe jugar en la altura, pero específicamente en ese estadio, y que además, esto también hay que decirlo, Bolivia conjuga una generación que ya está saliendo con una generación intermedia y una generación bastante joven y pero muy interesante, hay que decirlo, una generación boliviana con Miguelito III, Gabriel Villamil, que no jugó, Enzo Monteiro, con jugadores como Ramiro Vaca, jugadores pero muy interesantes y bastante jóvenes que creo que le pueden dar bastante a Bolivia y sobre todo jugando allá arriba, un estadio que la verdad se portó a la altura desde el punto de vista de la atención a la prensa, al menos eso es lo que se comenta por quienes fueron a cubrir el partido, pero que a nivel futbolístico le exigió demasiado a Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela, muchachos? Para mí como venezolano, esta goleada de 4-0, en parte, más allá de los errores desde el punto de vista futbolístico, que se notó que Venezuela no salió bien engranada, no salió concentrada, creo que también tuvo que ver muchísimo el aspecto físico, ¿no? Venezuela le pasó factura a la altura de manera muy rápido. Ya al minuto 6 ya había jugadores que tenían la lengua afuera, que se estaban recogiendo las medias, que la verdad estaban buscando aire. Incluso el mismo Henry Vaca, siendo boliviano y acostumbrado a la altura, se veía que estaba molido por la altitud, por lo difícil que era jugar allí un partido de fútbol, pero se notaba también que los más jóvenes y más ligeritos de Bolivia no tenían este inconveniente. ¿Qué pasó con Venezuela? Un equipo que en lugar de ser compacto, que en lugar de ser sólido en la línea media del campo para ganar allí el espacio del sector medio del terreno de juego, para hacer pases cortos, para no correr demasiado, Venezuela no pudo lograr ese estilo de juego y en lugar de eso renunció a la pelota, mandando pelotazos, mandando al frente a dos delanteros, una forma de jugar bastante extraña. Creo que el planteamiento del Bocha Batista no fue el más correcto. Puso a jugar a Salomón Rondón con Yonder Cádiz, dos de los tres delanteros que tiene la Vinotinto en el mismo partido, un partido complejo, cuando tiene a la vuelta de la esquina un partido contra Uruguay muy importante. Puso a muchos de los titulares de la Vinotinto. Siento que de alguna forma, no voy a decir que menospreció la altura, pero creo que este partido bien preparado para jugar en la altura, la verdad es que me parece que no fue. O sea, creo que cuando el Bocha Batista en rueda de prensa previa y posterior dijo que no quería hablar de la altura y con la selección no hablaba suficiente de la altura porque estaba buscando un cambio desde lo psicológico, creo que terminó ignorando lo difícil que es que el cuerpo responda sin la preparación necesaria frente a un partido de este tipo. Fíjense que se dice que Argentina, para ganar 3-0, hizo las cosas de forma correcta, tenía bombonas de oxígeno, tenía incluso unas que eran portátiles, utilizó incluso medicación permitida, ¿no?, por la Conmebol y la FIFA para estos partidos, para hacer circular de mejor forma la sangre, en una situación en donde por lo general eso no ocurre también por la falta de oxígeno. Es decir, se hizo Argentina una preparación previa que, más allá de lo psicológico, buscaba evitar que Argentina fuera goleada 6-1 como llegó a pasar en una oportunidad en La Paz. Venezuela no hizo esto. Siento que el Bocha Batista y su cuerpo técnico de alguna manera menospreció un poco el tema de la altura, le trató de restar valor e importancia y creo que esto no lo va a volver a hacer más nunca. Sea que dirija a Venezuela en el futuro o a cualquier otra selección sudamericana, estoy absolutamente seguro que no le va a volver a pasar. Pero bueno, es un humano, tiene derecho a cometer errores, pero también esto es una señal de que si hay un entrenador de otra selección que va a hacer lo mismo, pues le puede terminar pasando factura de igual forma. Aún así, Venezuela no jugó bien, el planteamiento fue totalmente erróneo, un planteamiento que tiró a Venezuela muy atrás, el equipo quedó largo, sin mediocampo, había una sabana entre los delanteros y los defensas, una defensa que estuvo bien parada hasta el momento en que a la Vinotinto le tocó proponer para empatar un partido que se abre con un golazo tremendo, el gol de la fecha para mí, de Ramiro Vaca, el jovencito de Bolívar, que la clava en el ángulo, pelota que no vio para nada Rafa Romo, la pelota no dobla en la altura, a 40 metros salió como un proyectil, muchachos, y fue un golazo que abre el marcador, que hace que Venezuela empiece a tratar de recorrer demasiados metros, a lanzar más balonazos a Salo y a Cádiz, que terminan desgastados, y la verdad es que el partido le terminó costando
muchísimo, un equipo ahogado, sin ideas, que se terminó de desdibujar con errores como por ejemplo el de John Aramburu, el lateral de Real Sociedad, que comete un penalti un poco, digamos, producto de la falta de oxígeno, de la falta de pensamiento claro, terminando el primer tiempo, y que hace que Venezuela se vaya al descanso 2-0. Venezuela empieza el segundo tiempo con algunos cambios más ofensivos, mete a Soteldo, mete a Machís, y lo que pasa segundos después de empezar, es más, con la primera jugada del segundo tiempo ya Bolivia marcaba el tercer gol de Miguel Terceros. El segundo gol, como les dije, había sido un penal cobrado por Algarañaz tras un error defensivo de Aramburu. Y bueno, llega después el cuarto gol de Enzo Monteiro, otro joven boliviano que se estrena como goleador en la selección y demuestra que Bolivia, con Miguelito Tercero, jugador del Santos, con Enzo Monteiro, probable figura de cara al futuro, son jugadores de hecho llamados a reemplazar a generaciones importantes como la que ofreció Marcelo Moreno Martins, en este caso el 9 Enzo Monteiro, que puede ser de cara al futuro una pieza más que interesante. Y se pudo lucir Bolivia, se pudo lucir ante su público, se pudo lucir ante una Venezuela que ya no tenía más que ofrecer, que ya se había quedado sin combustible después del 3-0. Intentó que el partido se achicara un poco más, a ver si de alguna manera el gol averaje no pesaba tanto, pero lo que terminó ocurriendo es que llegó el cuarto gol ya casi sobre el minuto 90. Para destacar de Venezuela, digamos que se puede hablar de la labor de Nahuel Ferraresi, que en defensa trató de cortar el jugador del Sao Paulo todo el partido, cada jugada que llegaba, incluso no solamente en su área defensiva, es decir, atrás como zaguero, sino que también incluso le tocó cubrir las espaldas de algunos jugadores cuando Venezuela quedaba desnuda por las bandas, o cuando subían los carrileros. Ferraresi era uno de los llamados por el técnico a hacer los relevos, entonces salía a cortar bastante arriba, llegando prácticamente al medio campo. Eso lo desgastó un montón, pero aguantó el partido completo Nahuel Ferraresi de muy buena forma. Yo creería que fue el más destacado de la Vinotinto. Digamos que también no voy a destacar mucho a Aramburu, porque cometió errores en 2 goles muy puntuales, estuvo retratado, incluso en 2 de los 4 goles de la Vinotinto tiene incidencia directa. Pero bueno, en los primeros minutos de juego estuvo bastante bien plantado, con sus pulmones, como siempre los muestra en los partidos John Aramburu. Y digamos que Dani Pereira en el medio campo no estuvo para nada mal por la Vinotinto. Creo que fue un partido bravo para él, pero que pudo demostrar que es un jugador que tiene claridad, tiene lucidez, incluso en circunstancias tan complicadas como las circunstancias geográficas que ofrece la altura. Pero muchachos, la verdad, un partido bien complicado para Venezuela, y un partido que reprueba al Bocha Batista sin duda alguna. Creo que es culpa de él y su cuerpo técnico que la Vinotinto haya salido, no a perder, puede perder cualquiera en la altura, pero sí apabullada 4-0 por una muy mala planificación. Después en rueda de prensa habla el Bocha Batista de una forma un poco desencajada y dice que no quiere hablar de la altura. No se sabe si en realidad esto es para que tampoco se le dé se hable demasiado del tema y otras selecciones también vayan a jugar allí y sufran lo que sufrió Venezuela, porque total, si le tocó a Venezuela, le debería tocar a las otras selecciones también. Creo que debe haber cierta paridad en ese sentido, y no puede ser solamente Venezuela la perjudicada por haber ido a jugar allí. De hecho, ya se salvaron Argentina, ya se salvó Ecuador de esta locura de jugar tan alto. Ahora, Bolivia sostiene algo que me parece más que decente, y es que se juega donde se vive, y esto puede ser discutible, pero bueno, Colombia juega a las 3 de la tarde en Barranquilla, Ecuador juega en Quito, Venezuela juega en Maturín. Cada selección busca de alguna manera sacar réditos de las plazas que tiene a disposición, y de esto no se le puede culpar a Bolivia, sino en todo caso a la Conmebol. Quien creo que sale bien parado acá es Villegas, Oscar Villegas, el técnico boliviano, porque plantea un partido muy interesante, porque sabe que en La Paz se gana con balones cruzados o diagonales tiradas desde las bandas, diagonales tiradas, por ejemplo, por sus carrileros o por sus defensores hacia las espaldas de la defensa del rival. Es decir, jugadores como Medina, por ejemplo, tuvieron un partidazo. El jugador boliviano, el defensor, que la verdad por momentos parecía un lateral,
que se proyectó bastante y que cuando llegaba por allí al medio campo terminaba tirando estos balones diagonales que hacían muchísimo daño, porque en la altura es muy difícil que cuando tú mandas balones por arriba en diagonal, la defensa rival pueda calcular dónde van a caer los balones. Y esto es algo que Bolivia sabe aprovechar muy bien y no fue la excepción en esta oportunidad. Muy buen partido de Medina, muy bueno el partido también de Ramiro Vaca. Para mí fue el más destacado del encuentro junto a Mateus, que también tuvo un gran partido. Henry Vaca estuvo bien los minutos que se encontró en cancha, más allá de que le faltó el aire en muchas ocasiones. Ya les hablé un poco de lo que hizo Terceros con el gol. Y Monteiro, también el jugador número 9 que entra, marca un gol, se quita la camiseta quizás a reprochar esa acción porque de alguna manera, bueno, le sacaron una tarjeta amarilla más que innecesaria, cuando más bien esto importa muchísimo en las eliminatorias. Estas son cosas que hay que cuidar. Pero bueno, un 3-4-3 que le sale de maravilla a Villegas. Un 3-4-3 que sí le permitió a Bolivia tener un juego compacto, un juego bastante dinámico, obviamente con una selección rival al frente que estaba bastante lenta, una Bolivia que parecía prácticamente los supercampeones el día del partido contra la Vinotinto. Pero bueno, eso, 3-4-3, atacar con mucha gente, un mediocampo que se juntaba muchísimo con la defensa, pero también se mantenía compacto con el ataque, que creaba líneas de pase. Y Bolivia terminó encontrando un partido más que redondo, donde tuvo muchos disparos al arco, algunos un poco imprecisos, ¿no? De hecho, la diferencia de gol pudo haber sido mayor, pero bueno, supo aprovechar también esas jugadas de peligro para marcar esos 4 goles que le suben la tasa goleadora a Bolivia, que ya tiene 8, nada más y nada menos. Es uno de los equipos más goleadores de todas las eliminatorias, pero también es el más goleado. Pero bueno, importante para Bolivia para reducir ese diferencial de goles. Así que bien por Bolivia, muchachos, bien por la verde. Ya hacíamos un análisis en este canal de que, bueno, si Bolivia ganaba, ya había ganado un partido en la altura, tenía 3 puntos, que si ganaba los 6 partidos que le quedan por disputar o que le quedan por disputar en la altura, en casa, Bolivia tenía posibilidades de entrar al Mundial o al repechaje mínimamente, y ya ganó el primero. Así que a Bolivia le quedan 5 encuentros, varios de ellos contra rivales directos. Le queda Paraguay, le queda Chile, le queda Uruguay, Brasil. Pero bueno, si Bolivia logra ganar todos sus partidos, probablemente Bolivia se pueda meter en el Mundial, y creo que en el alto es muy difícil que alguien le arranque puntos a la verde. Vamos a ver qué hacen las otras selecciones para aclimatarse. Vamos rápidamente a hablar ahora de Argentina contra Chile. Muchachos, Argentina gana este partido con una comodidad tremenda, sobre todo a partir del segundo tiempo. Y la verdad es que pareciera que la selección albiceleste no afloja, no quita el pie del acelerador. Pareciera que sigue teniendo hambre de triunfos. Una selección argentina que no había mostrado para nada su mejor juego en la Copa América, y aún así le bastó para ganarla. Aún así aún así le quitó el invicto a la selección Colombia en la Copa América. Y llega su primer partido post Copa América, donde había dudas por el juego ofrecido en Copa América, y termina dándole un baile a la selección chilena, que mostró resistencia en el primer tiempo, que salió muy ordenado el equipo de Gareca, que de hecho se mostró bastante disciplinada para no solamente defender, sino para también de forma ordenada irse al ataque a la selección chilena en el primer tiempo, e incluso tener una pelota de peligro con una jugada, un encabezazo en el palo de Matías Catalán, que había bañado al Dibu Martínez y que estuvo a punto de ser el 1-0, pero que después de eso Argentina, pese a una ordenada Chile de Gareca, busca la forma en el segundo tiempo con Scaloni y sus jugadores y sus piezas, incluso desde el banco, de reinventarse, de encontrar nuevas fórmulas y variantes de juego para de alguna manera terminar pesando no solamente en el marcador, sino en el trámite del partido. Una Argentina que parece sólida por todos lados, con un mediocampo que es el mediocampo mundialista, el Enzo McAllister y... uy, se me fue el otro nombre. Y De Paul, ¿cómo se me va a olvidar? Motorcito. De Paul, McAllister y Enzo, muchachos, a estas alturas terminan dándole ese equilibrio a Scaloni, que por allí se le había perdido un poco al tratar de meter a Paredes o a Lo Celso nuevamente en el esquema de ese tribote que tiene la selección argentina. Pero bueno, cuando luego redescubren la Copa América lo importante que pueden
ser los tres juntos en todo momento, bueno, nos trae recuerdos de ese mundial espectacular que jugaron los tres juntos. Y bueno, ayer se vio un poco de los tres y se vio esa sinergia para terminar pesando en el marcador. Entró bien Garnacho también, creo que mereció su gol, sin embargo, bueno, tuvo un buen partido cuando le tocó jugar esos minutos. Entró bien Dybala, que marca un golazo. Julián Álvarez, que le había costado últimamente el gol con la selección argentina y que no le está yendo tan bien en los primeros partidos con el Atlético de Madrid, el día de ayer hace feliz a Scaloni porque marca un golazo de pierna zurda, casi de fuera del área. Un golazo de Julián Álvarez. Y bueno, Scaloni sonreía, ¿no? Porque decía, wow, me sale todo, meto a Lautaro con Julián, que es lo que muchos me han pedido. Es más, antes era o Lautaro o Julián, y resulta que los pone a los dos y termina funcionando a la perfección. Lautaro, que de hecho funge como asistidor ahora también, que hace jugar a sus compañeros, que ya no solamente quiere buscar el gol, y creo que las cosas se le siguen dando a una selección argentina que, si me preguntan, sigue siendo de las mejores del mundo en la actualidad. Ahora, Chile. Yo destacaría también algunas cosas de la selección chilena. A ver, creo que se tuvo que enfrentar en esta fecha 7 a la más brava, a la más dura en su casa. Pero Chile muestra que tiene jugadores inteligentes y que tiene a un par de jugadores como Osorio, como Marcelino, que son jugadores interesantes, o al mismo Víctor Dávila, son jugadores interesantes. Pero Chile tiene un problema de profundidad. Ese problema va más allá del técnico. Y es que el técnico puede haber tenido un buen primer tiempo con su equipo. La selección de Gareca, como les dije, se paró bien. Pero al no tener profundidad, no puede mantener... o sea, ante la respuesta del rival no encuentra la selección de Gareca variantes para tratar de destrabar los partidos. Pero es porque no tiene de dónde más tirar. Si uno revisa la nómina de Chile, actualmente quizás es una de las que menos profundidad tiene. Y esto es algo que sorprende porque el talento chileno en el fútbol había crecido un montón en los últimos años. Pero pareciera que Chile, cuando va a ver en su 11 titular, no tiene las mismas figuras de antes. Incluso tiene que hacer uso de jugadores todavía de la generación pasada, los Islas, los jugadores como... lo que es Isla, lo que es Vargas adelante, que no hayan encontrado todavía un 9, que Ben Brereton, igual que había sido la solución de la eliminatoria pasada, se encuentra un poco perdido en la cancha jugando con Gareca, que la verdad es que Chile, siento que después del primer tiempo por lo general se desinfla en los partidos, y no solamente le pasó en esta ocasión contra la selección argentina, y eso es un problema, muchachos, de profundidad. Además, ayer no jugó Gaby Suazo, no estuvo Valdés. Y esto complica muchísimo las sociedades, ¿no?, que pueda generar Chile del medio hacia adelante. Por ejemplo, uno de los socios de Víctor Dávila, que la verdad había tenido buenos partidos con la selección chilena de forma reciente, uno de sus socios, Gaby Suazo, no estuvo y perdió mucho Chile por la banda precisamente por eso. No tenía quien les entrara los balones con la llegada muy ofensiva que suele tener Gaby Suazo como lateral por izquierda. Y por allí Dávila, que tuvo un partido bastante interesante, le faltó cierto nivel de sociedad, y eso le pasa a Chile en todas sus líneas. Pero bueno, a destacar a Catalán, hay que decir que tuvo un buen partido. Paulo Díaz también tuvo un buen encuentro, más allá de la goleada. Creo que Argentina gana porque tiene figuras de sobra, porque el problema que tiene Chile, Argentina no lo tiene. Argentina le sobran jugadores, tiene mucha profundidad en el banco. Imagínense, Garnacho y Dybala entran de cambio y además terminan generando un problemón a la saga defensiva de la selección albiceleste. Marcan todos, juegan todos, incluso no estuvo Messi, y la verdad es que Argentina no lo sufre. No estuvo Di María y Argentina no lo sufre. 3-0, de muy buena forma ganó la selección argentina. A mejorar la selección de Gareca, que debería buscar la victoria contra la selección boliviana si quiera esperar seguir en carrera por el próximo mundial. Muchachos, si para mí Chile no le gana a Bolivia, primero y principal, ojo con Bolivia, y segundo, ojo con que Chile se empiece a quedar fuera de la próxima Copa del Mundo. Así que Chile debería intentar ganar en casa contra la selección boliviana, si no, bien cuesta arriba. Ahora vamos a hablar de Uruguay, muchachos. Uruguay-Paraguay, para ser exactos. Un partido que queda 0-0.
que en los primeros minutos de juego la verdad se pintaba para ser bastante interesante y luego se puso más que aburrido porque fue un partido como se esperaba, de mucho golpe, mucha garra, mucha maña, mucho desgaste físico, muchas faltas, muchos cortes, la verdad. Partido muy bravo para la selección uruguaya, que como ya sabrán tiene un montón de bajas por suspensión, pero también por lesión, y que además contra Venezuela, por las 2 amarillas que recibió en este partido, se pierde a Fede Valverde y a Nathan Nández, que además sale un poco tocado Lucas Olaza, uno de sus laterales, y como ya les dije también incluso Rochet terminó un poco tironeado. Rochet, que fue para mí el héroe del partido para la selección uruguaya, una selección paraguaya que atacó bien cuando tuvo que atacar, que defendió espectacular durante todo el encuentro. 2 pelotas en el poste terminó estrellando Paraguay, que para mí el día de ayer fue superior ligeramente a Uruguay, un Uruguay que trató de responder también con una pelota en el palo de Luis Suárez, que se despidió ayer, la leyenda del fútbol sudamericano, Luchito. Lo vamos a extrañar la verdad un montón, y la verdad es que el día de ayer le faltó también cierto nivel de apoyo, ¿no? De ayuda. Luis Suárez ya a esta edad solo no podía allí, ¿no? Quizás se extrañó un poco lo de Darwin Núñez, que obviamente es muy criticado por la cantidad de goles que falla, pero que el día de ayer se notó que bueno, hacía falta ahí en el área para ganarle a los centrales paraguayos, que son bravísimos. O sea, Alderete, a Gustavo Gómez, que tuvo un gran partido, muy difícil ganarle por arriba a Paraguay tradicionalmente, pero más aún si eres Luis si eres Luis Suárez, no tienes la estatura, ya no tienes la edad y no puedes pelear como antes la llegada de balones por banda. ¿Y por qué digo por bandas? Bueno, porque precisamente Paraguay le obligó a la selección uruguaya a jugar por bandas, precisamente le regaló las bandas para que tiraran centros y ganarles por arriba, porque sabían que no había quien bajara la pelota, que no había quien cabeceara porque no estaba su 9 actual, que fallará muchos goles, pero más de una vez te aparece y te puede liquidar un partido, como lo hace Darwin Núñez. Entonces, ¿qué hizo la selección paraguaya? Bueno, minó la mitad del campo, lo hizo de muy buena manera. También propuso, ¿no? con Almirón y con Julio Enciso, son jugadores muy habilidosos. A Enciso, que le encanta jugar por dentro, no le teme al juego interior, y lo hizo ayer de manera muy creativa. Le faltó algo de precisión, pegó una pelota en el palo, pero la verdad es que es un jugador exquisito, el jugador del Brighton, muy joven todavía. Un Almirón que falla un mano a mano contra Rochet, que sin embargo ayer yo lo vi bastante bien, pero creo que todavía la gente va a seguir esperando mucho más de Almirón, que sigue sin demostrar demasiado con la selección paraguaya. Pero ayer se vieron bastante bien, digamos que mejor los jugadores de Paraguay, los jugadores del ataque paraguayo. Luego entró Ramón Sosa, estuvo bastante correcto, pero para mí, si me preguntan quiénes fueron los mejores del partido, yo diría que estuvo por los laterales, ¿no? El partido se jugó bastante bien desde los laterales. Nathan Nández, que recibió una amarilla, ya les decía, jugó un gran partido, para mí el mejor de Uruguay junto a Lucas Olaza. El otro lateral, gran partido de los laterales uruguayos, pero bueno, también hay que decir que, como les dije, Paraguay minó la mitad del campo, que es la zona donde por lo general suele ganar Uruguay. Ayer no estuvo bien Valverde, digamos que en el primer tiempo sí, en el segundo tiempo se desencajó y se perdió un poco. Ugarte no estuvo al nivel, Ugarte un poco perdido en el partido, falto de ritmo, y al perder en el medio campo la selección uruguaya tuvo que jugar con Pelistri y con Araujo por las bandas, tuvo que desdoblarse Nández bastante, llegar hasta el fondo, lo mismo con Lucas Olaza, pero claro, llegaban al fondo de muy buena manera, ganaban la banda, tiraban los centros, y ¿quién llegaba por allí después a cabecear? Les digo, nadie, salvo una pelota en el palo que estalló de buena manera Luis Suárez. Le costó mucho a Uruguay llegar con peligro y generar situaciones de gol. ¿Quién fue para mí el mejor del partido en general? Bueno, para mí fue, muchachos, el defensor, el lateral derecho Gustavo Velázquez. El experimentado jugador paraguayo para mí tuvo un partidazo, con mucha personalidad, mucha garra. Le había visto unos partidos muy flojos en la Copa América a Velázquez, pero el día de ayer me encantó. Cortó todo lo que pudo. Hubo momentos en donde incluso parecía un extremo, pero retrocedía bastante rápido. Ayer estaba muy enérgico y la verdad para mí se comió el partido. Para mí, si me preguntan quién fue el MVP, sería Gustavo Velázquez. Lo mismo con Gustavo Gómez, como ya les dije, Alderete. El mismo Junior Alonso no estuvo para nada mal
allí en la zona defensiva por Paraguay. Creo que Alfaro aprueba en este primer escenario. Un Alfaro que va a hacer que Paraguay sea más defensiva de lo normal. Una Paraguay que solamente ha anotado un gol. Y con ese gol le basta para estar en puestos de repechaje. Hay que ver qué hace Alfaro para empezar a ser mucho más concreto en las situaciones de gol. Paraguay que le va a tocar visitar a Brasil. Partido más que bravo. No, visitar a Brasil no. Jugar en casa contra Brasil. Pero igual un partido bastante bravo para los guaraní. Uruguay... ¿Qué decir, muchachos? Yo creo que aquí no se le puede exigir demasiado a Bielsa. Si bien el equipo se vio espeso, por momentos poco dinámico y lento, también hay que decir que las bajas de Uruguay son muy bravas. O sea, no estuvieron ni Matías Viña, ni Matías Olivera, ni Josema Jiménez, ni Bentancur, ni Darwin Núñez. No estuvo medio equipo. O sea... son un montón las bajas. Y ahora se pierden el partido Hernández y Valverde contra Venezuela. La verdad es que suplir... es más, van a jugar los suplentes de los suplentes a estas alturas. O sea, encontrar reemplazantes va a ser muy difícil para Bielsa. Y no quiero estar en sus zapatos para el próximo partido y para las próximas fechas también. Porque Uruguay pierde profundidad. Y no es la misma selección con defensores como Cáceres, que por supuesto que tiene nivel de selección, pero no es lo mismo jugar con Cáceres, con Facu Torres, con Emiliano Martínez, que hacerlo con los nombres anteriormente mencionados. Y de paso se te lesionan ahora, se termina tocado y cansado uno de los laterales y el otro termina perdiéndose el próximo partido. La verdad, durísimo. Vamos ahora a analizar los próximos partidos, muchachos, y aquí tenemos el Brasil-Ecuador. A ver, Brasil gana nuevamente en eliminatorias, pero hay que decirlo, gana por la mínima. Y este partido me recordó mucho a ese encuentro que quedó 1-1 contra Venezuela. Un partido que a Brasil le costó horrores, que encuentra un gol con Rodrigo tras un desvío y que la verdad después se notaba que estaba a punto Ecuador de empatar el encuentro. Una Ecuador que se le vio un poco desdibujada en el primer tiempo, claramente porque el técnico nuevo, Becachese, el argentino, está tratando de encontrar fórmulas de juego, asociaciones. Bueno, está llegando, le va a costar un poco, pero Ecuador es un equipo eficiente, ¿no? Con jugadores de muy buen nivel, muy inteligentes, bastante profesionales, que están ya muchos de ellos en la élite, y se nota esto, ¿no? Esta capacidad de sus jugadores al tratar de entender al DT lo más rápido posible. Ya en el segundo tiempo Ecuador está jugando incluso hasta mejor que Brasil, me atrevería a decir. Si son ecuatorianos los que me están viendo, yo creo que este resultado termina siendo engañoso. Esto es un partido que pudo haber quedado 1-1. Repito, un primer tiempo donde Brasil, digamos, dominó un poco más y tuvo un poco más el balón, pero tampoco es que llegó con demasiado peligro. Un Vinicius un poco fantasmal. A ver, un mediocampo que no pesa, como hace rato viene pasando en Brasil. Desde que ya no está Casemiro, se nota que en Brasil no hay quien lleve el peso del mediocampo. Sale Bruno Guimaraes en el segundo tiempo, el jugador de Newcastle, algo exhausto. Le pesó el partido a Brasil también desde lo físico, por lo que representa Ecuador en esta virtud de juego. Un equipo muy físico, muy rápido, muy complejo, que además sabe tocar el balón bastante bien. Quizás una de las pocas cosas que le dejó a la selección ecuatoriana el técnico Sánchez Vaz es esta vocación de tratar de tener un poquito más el balón, aunque Sánchez Vaz no sabía qué hacer con él. Y bueno, esperemos que Becachese lo sepa aprovechar de menor manera. Sale pitada Brasil de Curitiba, del estadio. No gustó el partido de Brasil, lo gana por la mínima, les digo. No fue por suerte tampoco, digamos que Brasil también propuso, pero en el segundo tiempo, prácticamente después del minuto 70, lo sufrió y bastante. Ecuador se hizo dueña del balón. Del minuto 70 al 90 Brasil prácticamente empezó a pedir la hora. Hubo un par de jugadas claras que Ecuador no supo aprovechar. De hecho, una que genera de muy buena forma la Rola Rodríguez y que termina desperdiciando la selección ecuatoriana, porque, bueno, desperdiciando no, porque en realidad la salva prácticamente un jugador brasileño en la raya, a punto ahí de empatar el partido a Ecuador. Entraron bien John Yeboah, me gustó su partido en los pocos minutos que estuvo, incisivo, peligroso, generando faltas cercanas al área para tratar de marcar diferencia. Yaimar Medina tuvo algunos minutos también.
Mercado también, Kendry Páez jugó también este partido. Interesante también lo que mostró Grueso en el medio campo. Creo que fue un partido bastante redondo de Ecuador, que pudo haber sido mejor si lograba sacar el empate. Hubo criterio, creo que Ecuador tiene cosas interesantes para mostrar en los próximos partidos. Ecuador, yo creo, muchachos, igual que va a clasificar. A mí no me cabe duda de eso. Ecuador que tiene 8 puntos actualmente en la tabla, pero en realidad deberían ser 11 y que cierra esta primera fase de las eliminatorias con 2 partidos que son más que accesibles. Ahora va a jugar en casa contra Perú. Un partido que últimamente le cuesta bastante ganarle a Perú en casa, pero creo que tiene todo para hacerlo en esta oportunidad. Y ya por último, cafeceros, tenemos el partido entre Perú y Colombia. Partido que Perú estuvo ganando gran parte del trámite, estuvo arriba durante varios minutos del segundo tiempo. Se pone arriba Perú con un muy buen gol de Callens como llegador, ¿no? Prácticamente como un 9, el defensa peruano que tuvo un gran partido más allá del gol también. Pero lo más interesante de todo es lo que planteó Fossati para este encuentro, que creo que no se mató demasiado la cabeza. A ver, utilizó su típico 3-5-2 con un mediocampo poblado, su línea de 3 clásica, los 2 delanteros. Pero encontró como segundo delantero, acompañándolo a Padula, Alex Varela, que tuvo un partidazo. Fue el MVP del encuentro, que además tuvo la asistencia para con Callens, y que la verdad es que destacó bastante, pero bastante muy participativo en el encuentro. Fue el jugador más llamativo y más vistoso de este partido, que para mí es importante para Perú, sobre todo para lo anímico. A ver, más allá de que termina siendo un empate con sabor a derrota, porque se lo empatan al final, empatarle a la subcampeona de Copa América, una subcampeona que últimamente le había ganado allí en Perú casi siempre los partidos Colombia-Perú últimamente. Se los había ganado en Lima. Bueno, en esta ocasión Perú resistió los embates de Colombia durante alguna parte del primer tiempo. Después se asienta en el terreno de juego y Perú terminó siendo más en el trámite. Se va arriba, trató de mantener el marcador gran parte del juego, y si no era por la entrada de James, que termina con un tiro de esquina, mandando un servicio bien puntual a John Jader Durán, que peina el balón para que termine marcando en el segundo palo Luis Díaz. Si no es por eso, Perú se hubiera ido con 3 puntos importantísimos que lo hubieran posicionado con 5, a punto de salir de los últimos puestos de la tabla de estas eliminatorias. Pero bueno, el empate termina siendo amargo, porque Perú para mí fue más que Colombia. Los colombianos lo saben. De hecho, los análisis de la prensa son bastante críticos y bastante duros. Recuerden que Colombia viene con la moral baja post Copa América, sabiendo que pierde la final contra Argentina. Y ahora le toca un partido muy bravo en Barranquilla contra la selección albiceleste como especie de revancha. Aunque obviamente nada más importante que haber ganado ese título. Creo que es importante para la moral de Colombia que ganen de alguna forma o que saquen puntos contra Argentina en este encuentro. Porque, bueno, esta situación también en Perú te hace pensar que Néstor Lorenzo también tiene que empezar a encontrar variantes. No metió a James desde el inicio, ya a Colombia se le notó. Se le nota que si desaparece James o si James no está, Colombia puede que no tenga su mejor noche. Digamos que el equipo colombiano, los mejores terminan siendo Lerma, Jefferson Lerma y el mismo Luis Díaz. Lerma siempre bien en el medio campo, también peligroso con la llegada de cabeza, en los tiros libres, en las faltas, en los balones cruzados al área. Colombia es muy peligroso con la pelota quieta, lo demostró en Copa América, y Lerma la verdad estuvo también cerca de marcar en algunas ocasiones. Pero bueno, más allá de eso, Colombia no fue fluida, no tuvo ideas, le costaron las variantes y tuvo que venir a salvar las papas. James tuvo que venir a salvar las papas. John Jader Durán, que entró bastante bien, estuvo mejor que John Córdoba en la delantera. Y ojo que también entró muy bien Yacer Asprilla, un chico que juega en el Girona, que la verdad es que empieza a mostrar credenciales para empezar a sentarse en la selección Colombia, a hacer buenos partidos. Entró bien enchufado, con mucho desparpajo, y generó bastante, pero bastante peligro. Ojo con Yacer Asprilla. Bueno, de Perú, mis respetos. Se le plantó de tú a tú a la selección Colombia, le jugó un gran partido, demostró Perú que ganar allá no es nada fácil, muchachos. Ganar en Lima no es sencillo, ni porque Perú está en la peor de las situaciones. Incluso a la misma Brasil le costó horrores ganarle a la selección peruana, lo gana sobre la hora jugando en Lima.
Y bueno, creo que este tipo de partidos donde el rival suele ser superior en la previa, como Colombia, bueno, Fossati se luce porque ese 3-5-2 pone incómodo y bastante a los rivales. Y ayer tuvo, más allá de lo defensivo, creo que esa línea de 5 con 2 carrileros, a Perú ayer le sirvió también para generar peligro. O sea, no solamente fue una línea aplastada, no fue tanto un 5-4-1, en realidad fue un 3-5-2 donde los carrileros no solamente defendían o retrocedían a cada rato, sino que más bien trataban de estar arriba y llegar con mucho, pero mucho peligro al área colombiana. Y bueno, muchachos, esos fueron los partidos de la fecha. Quiero que analicemos rápidamente la tabla de posiciones y veamos cómo van a quedar, cuáles son los próximos partidos, ¿no? Tenemos que Argentina es primera con 18 puntos, Uruguay segunda con 14, Colombia es tercera con 13, Brasil es cuarta con 10, subió al cuarto puesto Brasil, Venezuela es quinta, baja un puesto con la derrota ante Bolivia, suma todavía 9 puntos, Ecuador se mantiene con 8 puntos, es sexta, aunque recuerden que tiene -3, debería tener 11 y estar por encima incluso de Brasil. Pero bueno, Ecuador es sexta, Paraguay es séptima con 6 puntos, se mantiene en puesto de repechaje. Bolivia también con 6 puntos, pero con un diferencial de gol de -6, mientras que Paraguay tiene -2, así que Bolivia es octava. Chile, muchachos, con -7 goles y apenas 5 puntos. Con 5 puntos Chile es novena y Perú, que es última con 3 puntos. Ya se empieza a complicar la selección peruana. Más allá de lo que mostró contra Colombia, sí hay que decirlo que ya empieza a ser tarde para que el equipo de Fossati empiece a remontar. Creo que tiene que empezar a ganar partidos, porque si no, el repechaje incluso le puede quedar bastante lejos. ¿Cuáles son los siguientes encuentros? Bueno, hay que decir que el día martes vamos a tener todos los partidos. Ese día va a jugar Venezuela contra la selección uruguaya. Ese partido va a ser en Venezuela, en Maturín. Vamos a tener también el encuentro entre Paraguay y Brasil en la Asunción. Vamos a tener el partido entre Ecuador y Perú. Eso va a ser en Quito. Vamos a tener el partido entre Chile y Bolivia, un partido muy importante para ambas selecciones y sus aspiraciones. Esto va a ser en Santiago de Chile, y vamos a tener el partido entre la selección colombiana en Barranquilla contra la selección argentina. Para mí, el partidazo de la fecha. Muy, pero muy bello ese partido, porque va a ser reeditar la final de la Copa América. Y bueno, muchachos, si quieren saber cuáles son mis pronósticos para estos partidos y las predicciones, todo eso, voy a hacer un análisis con predicciones en un próximo video que se los voy a dejar por acá. Así que muy pendientes, vayan a verlo y ya saben, recuerden dejar su like, su comentario, y nos seguimos viendo como siempre con un cafecito. Chao.